De regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Tenemos a nuestro próximo invitado, para mí es un honor tenerlo aquí en el programa, Juan Manuel Rafali, abogado constitucionalista y profesor universitario. Su Twitter, si lo quieren tener de una vez, @JuanRafali 2F2L. Bienvenido, Juan. Yo sé que tienes muchísimo trabajo por ahí, sobre todo en estos días y las interpretaciones que te está pidiendo todo el mundo, porque tenemos una gran polémica, un gran enredo sobre todo lo que está sucediendo a partir de que se instala la nueva Asamblea Nacional. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Pedro. Gracias por venir. Mira, yo quería comenzar por decirte que el jefe del Parlamento juramentó a 3 diputados que fueron cuestionados por el Tribunal Supremo de Justicia. Ante esta juramentación, Diosdado Cabello y también toda la fracción oficialista están sometiendo una medida cautelar. Y esto está enredando toda la toma de decisiones que se tienen que tomar en el Parlamento. Yo quería que tú nos explicaras, sé que es enredado, porque la gente generalmente no sabe la profundidad de los temas constitucionales, pero que nos des un resumen de qué se trata toda esta polémica. Sí, bueno, efectivamente después de las elecciones se hicieron 7 impugnaciones ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia sobre los resultados electorales, y de esas impugnaciones, en una de ellas, la del Estado Amazonas, se decretó una medida cautelar de amparo, un amparo cautelar, para suspender los efectos de la proclamación de esos 3 diputados y un diputado del PSV. Las sentencias cautelares tratan de evitar un daño irreparable a las partes en el proceso, y resulta que esta es una sentencia cautelar que más bien ha generado un daño a todo el país, porque ha generado un enredo constitucional y una alteración en la normalidad del funcionamiento de los poderes públicos. Y lo más curioso es que esta sentencia cautelar, que es la que enreda todo este problema de la juramentación, va a contrapelo de lo que el propio Tribunal Supremo ha dicho en el año 2000 y 2013, en donde se ha pronunciado y ha dicho no se pueden detener las juramentaciones ni las proclamaciones, porque simple y llanamente el que ganó goza de la presunción de que obtuvo un resultado válido, y simplemente si después que transcurre todo el proceso se determina que la elección fue nula, entonces habrá una nueva elección y se elegirá a un nuevo candidato. Pues, entonces, aquí se hizo lo contrario. Se decidió pues, que las proclamaciones quedaban sin efecto, pero resulta que esos diputados fueron electos por voluntad de la gente, y esa voluntad quedó expresada allí. Y de acuerdo a la Constitución y a lo que fue el dictamen del CNE en materia de las bases poblacionales para elegir a los diputados, la Asamblea Nacional está compuesta por 167 diputados, pero ahora resulta que quedó mocha. La llevaron a 163, y todo esto es para enredar el tema de las mayorías calificadas que puedan en determinado momento tomar decisiones, incluso a nivel constitucional. Entonces, esto fue una sentencia que se dictó en 24 horas, que va en contra de los criterios que establece el propio Tribunal Supremo de Justicia, y que ha generado un enredo de marca mayor. Y políticamente la Asamblea decidió simple y llanamente juramentar a estos parlamentarios, a estos 3 parlamentarios, aunque no entiendo no han estado presentes en las sesiones, pero la bancada del gobierno ha sostenido pues, que eso hace nula o irrita las sesiones y las decisiones que se tomen. Entonces, ¿eso termina en qué? En una especie de desconocimiento recíproco de los poderes públicos, en una situación en donde el Parlamento dice, no, nosotros somos 112 y vamos a sesionar con 112 diputados, y por otro lado, estamos viendo declaraciones como la del diputado Cabello, que dice que, bueno, que las leyes no se van a publicar en la Gaceta Oficial, que no se le va a dar el presupuesto que corresponde a la Asamblea Nacional. Correcto. Entonces, ¿en qué quedamos? El país no puede funcionar sin el Parlamento, sin una Asamblea Nacional, que es el órgano de representación democrática más importante del país. Y esto es una lamentable situación de roce institucional de los poderes públicos que no se ha debido presentar, y lo originó esa sentencia que nunca se debió producir. Fíjate que Carrá dijo hace pocos días que en un congreso, antes que se surgiera esto, que dice que es el momento de ejercer a plenitud la Constitución de la República. Él dice que la oposición puede proponer e impulsar leyes nuevas, pero que hay un sistema que garantiza la constitucionalidad y la gobernabilidad del país. Él habla que la oposición puede promover enjuiciamiento político al presidente, tema que tú has tratado. También puede producir leyes y también eliminar
eliminar leyes constitucionales y puede aprobar un nuevo presupuesto. Pero lo que sí depende es de decisiones del Tribunal Supremo y del Poder Ciudadano. Ese Poder Ciudadano está cuestionado también por Cecilia Sosa y por algunos constitucionalistas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo se ejerce el Poder Ciudadano? Porque vimos que montaron un nuevo gabinete y todo el gabinete, todos los ministerios, se está hablando más del Poder Ciudadano. ¿Eso existe y es constitucional? Sí. Bueno, a ver, primero, sobre la premisa general de lo que dice Germán Escarrá, no puedo estar más de acuerdo. Obviamente hay que apegarse a la Constitución. Y esta especie de desbarajuste constitucional en el ejercicio de los poderes públicos que ha ocasionado una sentencia cautelar que fue infeliz en su oportunidad, en la forma, en el contenido. Esa sentencia se dictó en base a una grabación que además tenía que tener unos requisitos para ser admitida como prueba, y es la primera vez en la vida que se interpone un recurso por supuesta compra de votos. Las elecciones se tratan de anular porque hay inconsistencias numéricas o hay problemas con los electores que sufragaron, como fue lo que denunció en su momento Capriles. Pero esta decisión presume que se robaron, o sea, que se compraron votos, y algo que nunca lo puedes saber porque tú no sabes por quién votó la gente. Claro. Entonces yo me puedo parar en un centro electoral a regalarte una nevera y después no sé por quién votaste. Entonces, ¿cómo puede ser eso visto como una presunción grave de un vicio en el proceso electoral que haya generado una sentencia que nos ha llevado a donde estamos? Ahora, estoy de acuerdo con el Jarrá, hay que cumplir cabalmente la Constitución, cada órgano del poder público tiene sus competencias, la Asamblea Nacional tiene todas las potestades que les da el artículo 187 y siguientes de la Constitución en materia de control y de legislación, y tiene que ejercerlas porque ese fue el órgano, o mejor dicho, ese es el cuerpo legislativo que eligió la gente. Es decir, el derecho a sufragar implica que se respeta el resultado de quien se eligió. Ahora, que estés de acuerdo o no, ese es otro problema. Claro, pero fíjate que Escarrá habla que esto más bien, que estas leyes ayudan a que haya gobernabilidad. Más bien lo que estamos viendo es que va a haber ingobernabilidad, porque si tienes una asamblea electa por el poder popular, porque lo eligió la gente, por encima de todo, entonces no vamos a tener poder legislativo. Sí, por eso digo, es imposible. Ese planteamiento que decía, por ejemplo, ayer el diputado Cabello, no vamos a publicar las leyes en Gaceta Oficial, eso viola el artículo 216 de la Constitución. En consecuencia, aquí hay como una especie de choque de trenes. Pero la locomotora que tiene más carbón atrás es la Asamblea Nacional, porque es la que tiene el voto popular. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia no son electos popularmente, son designados. Y más aún cuando hay otro problema aquí encima, que se debatió ayer, que es que hay un vicio, aparentemente, según dijeron los diputados que intervinieron, en la designación de estos magistrados, porque se comieron todos los plazos, se alteraron todos los plazos, y entonces el problema es que la Asamblea Nacional está cuestionada por el Poder Ejecutivo, y el Poder Legislativo está cuestionado por el Poder Judicial y el Poder Judicial por el Poder Legislativo. Entonces, esto es una situación que yo insisto, es absolutamente inconveniente en un país, además, que lo que requiere es un gran acuerdo nacional para tomar las medidas que lleven a medidas que solucionen una crisis terrible por la que estamos pasando. Pues, vamos a ver un momentico las declaraciones del propio Diosdado Cabello, por favor. Constitución por parte de la Asamblea Nacional, por la directiva de la Asamblea Nacional, al desacatar una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Eso es lo que hay. ¿Qué piensa hacer? ¿Ir al Tribunal Supremo? Ya, vamos al tribunal, está llegando un poco retardado, pero vamos al tribunal, vamos a meter las acciones legales que tengamos que hacer, porque esto hay que hacer un expediente. Esto hay que hacer un expediente de violaciones de la legislación venezolana, y nosotros lo vamos a hacer. A ver, ¿qué piensas de esto? Bueno, yo como les digo, pienso que hay todo un desorden constitucional, y además creo que hay no solo esta, sino muchas declaraciones que se han dado un poco a la ligera. Lo primero que debemos decir es que la consecuencia de desacatar una sentencia de amparo cautelar pudiera ser incluso penas privativas de libertad, pero, por ejemplo, toda la directiva de la Asamblea Nacional tiene inmunidad. E incluso los diputados que fueron electos y proclamados tienen inmunidad desde el momento mismo de la proclamación. Y además, políticamente, yo quisiera ver cuál es la acción que se espera del Tribunal Supremo de Justicia en relación con esto. Van a ir a tomar preso a los diputados y se lo van a llevar. Eso es una solución. Eso políticamente es viable. Y nacional e internacionalmente, sobre todo, como se vería. Eso es un disparate. Como también es un sinsentido decir que la Asamblea Nacional está en entredicho por esta situación que se ha presentado. Mi pregunta es, ¿qué va a hacer el presidente de la República? ¿No va a ir a rendir cuentas a la Asamblea Nacional dentro de 15 días? ¿Los ministros no van a presentar cuentas? ¿Eso no es una falta grave o un incumplimiento de las funciones que constitucionalmente les están impuestas? Entonces, no es viable pensar en un país en donde un poder desconozca a otro y estemos en esta situación de enfrentamiento. Aquí lo que manda la razón y lo que manda la Constitución
es precisamente tomar las reglas del juego que están en ese librito azul, tan cacareado y tan aplaudido por unos, que yo también creo que tiene muchas partes bien buenas y otras que revisar, pero bueno, meternos dentro de las reglas del juego, porque por este camino no va a ser posible un entendimiento de ninguna naturaleza y lo que hay afuera es un país pleno de necesidades muy graves y muy serias que generan inseguridad jurídica, generan menos inversión, generan menos abastecimiento y que vamos a tener un tema de conflictividad en cualquier momento. Esto pasa también por las Fuerzas Armadas, es decir, Padrino López, el jefe de las Fuerzas Armadas en este momento, el ministro de Defensa, dice que él no se va a meter a decidir problemas entre un partido y otro en la Asamblea y las decisiones del Tribunal Supremo ni las decisiones del CNE. Yo creo que desde el punto de vista técnico y constitucional es absolutamente así. Es decir, la Fuerza Armada Nacional no es árbitro en ningún caso sobre el contenido de las decisiones del Tribunal Supremo ni de las decisiones de la Asamblea Nacional. Pese a que, bueno, veíamos que hubo un tema de un acto de desagravio por el tema de los retratos y todo lo demás, pero creo que ese no es el punto crucial que hay en este momento en la agenda del país. Lo que realmente importa es que, sin embargo, no solo la Fuerza Armada Nacional, sino todas las instituciones del país van a tener que en determinado momento tomar una posición en relación a lo que está ocurriendo, porque yo ponía un ejemplo muy sencillo. La Asamblea Nacional anterior dejó casi listo un código de procedimiento civil, es decir, las leyes procesales para tramitar los juicios. Supongamos que esta Asamblea Nacional promulgue ese código de procedimiento civil la semana que viene. ¿Qué van a hacer los jueces? ¿Lo van a aplicar o no? Dicen que no los van ni siquiera a publicar en Gaceta, entonces. Por eso, entonces que eso viola el artículo 216 de la Constitución y además, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Será que la Asamblea Nacional va a dictar una nueva ley de publicaciones oficiales y va a crear la Gaceta Nacional de la Asamblea Nacional? O sea, así no se puede. O sea, tiene que haber un entendimiento interinstitucional para que el país camine. Y ese es el llamado que yo hago especialmente a quienes están en altas funciones de gobierno en este momento. Ahora, internacionalmente, que tú lo nombraste ahora, están moviéndose algunas fuerzas internacionales, algunos factores de poder que están incitando a la OEA a por lo menos revisar la Carta Interamericana, también en Mercosur y en distintas instancias. ¿Tú crees que eso pueda tener algún tipo de poder para que se ejerza la democracia en Venezuela? Mira, yo evidentemente no puedo vaticinar nada, pero lo que sí puedo decir es que si esto sigue por este derrotero, es muy probable que UNASUR, Mercosur y la Organización de Estados Americanos, así como los parlamentos internacionales, vean esto como un intento de saboteo a la decisión que se tomó popularmente el 6 de diciembre. Porque lo que en definitiva va a ocurrir es que hay una especie digamos, de muro de contención en el Poder Judicial y en el Poder Ejecutivo para que el Poder Legislativo quede aislado. Y si hay algo que valora, que privilegia y que prepondera en todos esos instrumentos de protección democrática que está mencionando a nivel internacional, pues precisamente es el respeto a la voluntad popular, el respeto al resultado de las elecciones. Las elecciones no se respetan diciendo, sí, ganaste, sino asumiendo que ganaste y dándote y respetando todas las competencias que implica el ejercicio del poder por parte tuya. Y recordemos que el presidente de la República, por cierto, firmó un acuerdo antes de las elecciones diciendo que él iba a respetar eso. Entonces, una cosa es respetar el resultado y otra cosa es asumir el resultado, que es lo que creo que no se está haciendo. Insisto, yo creo que el llamado en la grave hora que tiene el país desde el punto de vista económico y social es un entendimiento de poderes públicos, es a la ponderación, es a tratar de buscar consensos para las mejores salidas y evitar este tipo de confrontación entre poderes que verdaderamente no deja nada positivo, sino que simple y llanamente enreda todo el panorama porque en el fondo supone una situación de anomalía constitucional en el ejercicio del poder público. Te quiero invitar nuevamente, Juan Manuel, porque es corto el tiempo en televisión para hablar de otros temas sobre salidas constitucionales que se plantearon en la Asamblea de la Presidencia, también para hablar sobre las medidas que se tomaron sobre el Banco Central de Venezuela. No, totalmente, yo cuando quieras, yo lo que simplemente quería era tomarme un segundo más porque me han preguntado mucho sobre el tema de los gobernadores que ahora están en el gabinete. Yo quiero aclarar que ya están en el último año del periodo constitucional y no hay que hacer una nueva elección. Ahora en el Estado Portuguesa y en el Estado Anzoátegui, me imagino que la Asamblea Legislativa se reunirá y designará el sustituto de Aristóbulo Isturiz y del gobernador Castro Soldado para concluir el mandato y en finales de año habrá una elección de los nuevos gobernadores. Gracias, buena aclaratoria. Juan Manuel, muchísimas gracias. Saludos a la familia.